Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos del grupo, del canal también de Escuela de Misticismo Hebreo. Hoy tenemos un tema maravilloso con la ayuda del Creador. Y está a mi lado mi esposa, María José. Por favor. Buenas noches a todos los que van a estar viendo esta charla. Eh, no sé, es como raro porque no estoy acostumbrada a esto, mi esposo está más acostumbrado, pero con la ayuda del creador y con todo el cariño del mundo Sí. vamos a grabar esto para el que lo vaya a ver o a escuchar y para que el que lo quiera también eh, hacer. Así que, bueno, debido a varias eh, preguntas, dudas y situaciones que han surgido De varias de familias, varias familias, sí. es que, bueno, hace tiempo que la verdad queríamos hacer esto, pero por distintas situaciones no podíamos, pero gracias al creador hoy día tenemos el tiempo y toda la libertad Sí. de poder hacerlo con tranquilidad. Así que gracias al creador y con su ayuda, que todo lo que vayamos a hablar esta noche obviamente sea inspirado por él y sea de mucha ayuda para todos los que lo vayan a escuchar Y también ver. y ver. Sí. Sí. Bueno, también surgió sobre la mensualidad de Aprendiendo a Amar. Mm, Muchas preguntas sí. de muchas personas, de muchos hermanos, y ocurre algo, un fenómeno que, bueno, siempre lo converso con mi esposa, que digo, a ver, que no se malinterprete, pero lamentablemente mucho más interés hay en la mujer Mm, de este tema que del hombre. Y esto debiera ser equilibrado, tanto un 50% para el hombre, un 50% para la mujer. mm, Y si la mujer quiere un 60, un 70, un 80%, mejor todavía. Pero eso no quita que el hombre o los hombres, nosotros, no estudiemos acerca de la pureza familiar porque es un deber, es un mandamiento de la Torah. Por lo tanto, en el curso de la mensualidad de Aprendiendo a Amar surgieron muchas preguntas mm. sobre sexualidad, sobre la Intimidad, intimidad, el ciclo mensual, menstrual, menstrual, menstrual. y eso. Y nos dimos cuenta que hay mucha ignorancia, pero que no se tome como una manera despectiva de decirlo, porque siempre mi esposo dice, el que uno ignore algo no quiere decir que Claro. sea tonto o no sé. Es ignorar, es no saber. Hay muchas cosas que uno no sabe, hay muchas cosas que no se hablan, que son temas tabú, lamentablemente hasta el día de hoy. Muchos venimos de contexto religioso y lamentablemente en los contextos religiosos estos temas no se hablan. Así de simple, o sea, no se hablan. Muchas familias no hablan estos temas y son temas muy, muy importantes que se tienen que tratar porque después cuando uno empieza como la vida marital, por decirlo así, uno comete muchos errores y hay mucha desinformación y, y uno se da cuenta que si hubiese tenido a lo mejor esta información antes o la hubiese aprendido antes, muchas cosas serían muy diferentes y a lo mejor no sería tan difícil La relación. la La relación. relación. Claro, es como un complemento. Entonces, eh, es como eso. Entonces, gracias al creador, gracias solamente, la gloria es para el creador nomás, por misericordia de él, hemos podido aprender a lo mejor un poco más, un poquito más de lo que significa todo esto. Y obviamente que nosotros hemos experimentado eh, toda estos cambios cuando uno empieza a entender a lo mejor eh, todo este tema que es tan importante, que es tan bello y como decía mi esposo, es un mandamiento. De hecho, el tema de la pureza familiar es un mandamiento que corresponde al Juká, Jukim, a los Jukim. Jukim, a los Jukim, que son
hay como grupos de mandamientos. Unos que, por ejemplo, tienen explicación, otros que no tienen explicación, pero uno los cumple. Y el tema de la pureza familiar corresponde a eso, a los hukim, que son mandamientos que a lo mejor no tienen una explicación como lógica o muy profunda, pero uno los tiene que cumplir. Y es tan importante y tan relevante como el tema del Shalom Bayit. Entonces, ese es otro tema sí, muy importante. Entonces nos damos cuenta que la base de todo, primero, es el tema de la familia, que no se trata, que no se estudia, uno le da prioridad a un montón de otras cosas más, y claro, pasa que cuando uno después llega a la vida adulta y no sé, se enamora, forma pareja y se casa, hay un montón de cosas. En el fondo es como que uno llega al matrimonio y es como que a la buena de Dios nomás. Claro, o como te aconsejan de repente en la iglesia, porque para aquí estamos, vamos a hablar francamente y ya a nuestro estilo. Los amigos ya saben que intentamos hacer lo más transparente posible y siempre les decimos, no nos miren a nosotros como, oh, los iluminados, cosas por el estilo, para nada, somos súper relajados, somos súper light. Y hablamos de repente, como se dice, en confianza cuando estamos en familia, hablamos como si dice agüero pelado. Hay un dicho chileno, de hablar sin tapujo. Sin tapujo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en la religión, y esta es una crítica constructiva, que no se malinterprete, crítica constructiva, cuando tú te vas a casar, ¿qué nivel de consejería son las que usted recibe o las que usted mismo da a un matrimonio joven que quiere casarse? Lo único que le dicen a usted tiene que respetar a su esposa, tiene que cumplir con el dinero, tiene que cumplir con el trabajo, tiene que quererla porque ella es un vaso más frágil. Y a la mujer lo único que le dicen es, el hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza y la mujer es dice, se tiene que someter. Porque así lo dicen. ¿Sí? Y que la mujer tiene que hacerle caso en todo al hombre y que el hombre es la cabeza, por lo tanto le está permitido incluso poseerla sexualmente. Esos son los consejos que se reciben en la religión. Y esto, amigos, es una equivocación garrafal, es terrible, porque la Sagrada Torá nos enseña algo totalmente diferente, totalmente distinto. Y queremos con mi esposa de poder compartir charlas especiales que yo creo que van a ser cursos, porque hablar de la Tahara Mishpajá, que es la pureza familiar, es una traducción que se le da. ¿Bien? Como para que se pueda entender, porque en el fondo estas palabras no tienen como una traducción literal, pero claro, español, claro, ninguna lengua, pero se les da como para entender el concepto en el fondo. Sí. Y esto es un pilar fundamental dentro de un hogar. Y la segunda, que es una de las, yo creo que el fundamento núcleo, es el Shalom Bayit. El Shalom Bayit, la paz en el hogar. El Shalom Bayit y la Tahara Mishpajá son los pilares que sostienen un hogar, una familia, un matrimonio. Amigos, amigas. Que van de la mano. Es que no puede alguien decir, no, yo cumplo Shalom Bayit sin guardar Tahara Mishpajá. Y alguien dice, no, yo guardo la pureza familiar, pero el Shalom Bayit no lo guardo. Eso no existe. Eso puede existir a lo mejor en la imaginación de la pareja, de la familia. No existe eso dentro de la vida real. Existen las dos. Queremos iniciar con Tahara Mishpajá, que es la pureza familiar, que tiene que ver con el estudio de qué son los fluidos, el ciclo menstrual de la mujer, el derramamiento de semen. Que son temas, oye hermano, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? Eso es terrible, eso es grosería. Lamentablemente, las cosas uno las tiene que nombrar tal cual como la Torá lo dice. En la Torá dice semen. Es que no tiene nada de malo, porque es algo tan normal y natural del ser humano. Y de ello. Y claro, es que ese es el punto. Ese es el punto, porque lamentablemente como lo mal aprendimos, es como que, eso no se habla, o como, eso no se dice. Como que estuviera alejado de Dios. Sí, eso, sí, exactamente, como eso, fuera algo sucio. Lo sexual es sucio, sí, es pecado, sí. el pecado original, porque es el planteamiento. No, lo que es sexual
es netamente el pecado original, hermano, y eso no tiene que ver con Dios. No, nada que ver. Es todo lo contrario. Y ese es el punto. Por eso la idea de esto es, primero, obviamente, compartir con ustedes lo que por misericordia del Eterno nosotros hemos podido recibir y hemos podido aprender también como matrimonio, porque tampoco crean que nosotros es porque, nuestro matrimonio siempre fue así. No, al principio fue Fue difícil. muy difícil y tuvimos que ir aprendiendo. Y solo por la misericordia del Creador, gracias a Él, hemos podido ir aprendiendo y nos falta mucho más, pero lo que hemos podido aprender ha hecho un cambio muy grande en nuestro matrimonio y obviamente que si nosotros hemos podido recibir ese cambio y disfrutarlo, queremos compartirlo obviamente con todos los que quieran recibirlo. Sí, en el fondo esto es así, o sea, no es como ustedes tienen que escuchar, no. El que quiera ver esto y el que lo quiera recibir, el que lo quiera aceptar, súper bien. Y el que no, bien también. Pero él se lo pierde o ella se lo pierde, porque estos tesoros te asegura la felicidad y la mantención del una solidez, el amor duradero. Sí. Y un shalom bait, o sea, es un todo. Es un todo que en lo que siempre hablamos, bueno, en realidad mi esposo, en los estudios, en las charlas, que uno a lo mejor puede tener problemas, puede enfrentar dificultades, pero uno puede vivir feliz. O sea, siempre decimos lo mismo, no es como que la felicidad son solo momentos, no. Uno puede vivir en un estado constante de felicidad, aún a pesar de los problemas y las dificultades que se puedan presentar, porque eso, ninguno está exento. Exacto. Ninguna persona, pero depende de cómo uno también esté como preparado o quiera aprender o también, quiera porque aprender. Esto no corresponde solamente a que no, las mujeres tienen que preocuparse de este no, tema y el es hombre en conjunto, no. es un todo. Por eso cuando uno se casa, la misma te dice, y serán una sola carne, no como tú por tu lado, yo por el mío, y yo veo mi tema y tú ves el tuyo, no, uno solo. Claro. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, llegar y lograr hacer una sola carne. Ahora, es cierto que surge la pregunta de, por ejemplo, ¿qué pasa con los matrimonios que se le llama matrimonio mixto? Que uno es creyente y el otro no es creyente, ¿cierto? Porque ocurre que, oye, hermano, mira, resulta que yo tengo una esposa que no conoce esto y ella no le interesa este tema, ¿cierto? En ese sentido, el creador conoce la situación, estudia tú. Tú aprende, indaga, estudia, absorbe y el cambio lo tienes que hacer tú. Cuando tu esposa, que no es creyente, empieza a ver en ti el reflejo de que tú la respetas, de que tú la amas, de que tú no eres un animal que desea sexo o sexualidad o que la tiene a ella solamente para satisfacerte, sino que tú la respetas, la amas como que si fuera la gloria divina, porque lo es, aunque ella no crea en las cosas del Eterno, inmediatamente vas a provocar un cambio en la raíz del alma de ella. Lo mismo ocurre con la mujer, cuando el varón no es conocedor de esto. Claro. Es que está todo ligado, porque es lo que siempre también conversamos, hablamos, no sé. Cuando yo cambio mi realidad, provoco un cambio en todo mi entorno y se va cambiando automáticamente la realidad de los demás. Pero cuando yo me enfoco en la mía, no cuando yo me enfoco en cambiar al otro. O sea, cuando yo me enfoco en yo, en autoexaminarme yo, ver qué es lo que está mal o lo que está bien en mí, potenciar lo que está bien y obviamente mejorar lo que está malo, automáticamente cambio mi realidad, pero a la vez van cambiando. Es como un efecto dominó. Sí. Entonces, está todo ligado y obviamente la Taharat Mishpacha tiene que ver también con eso y con también aprender el tema del autocontrol. Sí. Que es un tema también. Y ahora aquí el tema ya va directamente a personas que, hombre y mujer, son creyentes. Claro. A lo mejor alguien dice, no, es que yo no soy de la raíz hebrea, yo soy evangélico, soy cristiano.
con mayor razón tienes que aprender esto. Y Sí. ojo que esto de este mandamiento, como siempre también hablamos, o es como nuestro enfoque, no sé, por llamarlo de alguna manera. Lo mismo, por ejemplo, como las fiestas solemnes. El tema de guardar este mandamiento no es solamente de los judíos. Ojo con eso, y que quede muy claro. Los mandamientos son del Creador, son del Eterno, y los dejó a todos sus hijos, sus creaciones. O sea, no es solamente para el pueblo judío, o no es solamente para el creyente, es para todos. Ahora, que yo lo guarde o no lo guarde ya es un tema netamente como de la pareja en este caso. Pero, o sea, lo que se experimenta y la bendición que hay detrás de todo esto, por eso, el que lo quiere hacer lo va a hacer, y el que no, ok, pero la bendición obviamente va a venir para el que la guarda. Sí. Por supuesto. Y así es la bendición. Así es. La bendición que te va a traer esto, aparte, tienes asegurado lo que es el romanticismo. El Creador te da energía, te da un potenciador, tanto que la gente espera y dice, ¿cuál es el verdadero secreto o potenciador? Bueno, es precisamente... No es el Viagra. No es el Viagra, el Creador. Bueno, hablando de ese tema, del Viagra y esas cosas, dentro de la Torá Mishpajá, la gente cree que, por ejemplo, en el matrimonio, si alguien usa, por ejemplo, un estimulante, una loción, un masaje erótico, o que tiene que ver alguna con alguna ropa más sensual, piensa que es pecado, piensa que eso es del mundo, o cómo se le ocurre que... Lujuria. Claro, porque así lo piensa, así lo han catalogado, o como que estos temas no se hablan, No. a todo esto. Que una crema, por ejemplo, que estimule los órganos genitales, por ejemplo, para tener una mayor intimidad, la gente dice, no, eso es pecado. No. Cuando nosotros estudiamos y averiguamos cómo el cantar de los cantares revela los secretos de la estimulación, de cómo buscamos la intimidad sexual, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Todo el tiempo que te hay perdido, hermanos y hermanas, de lo que el Creador nos regaló. Obviamente que el amor, como veíamos en la charla de el Día del Amor y de la mensualidad de Aprendiendo a Amar, que por cierto está grabada por si ustedes la quieren obtener, nos puede escribir al correo. Ahí hablamos acerca que la intimidad sexual, el Creador la regaló precisamente para que la pudiéramos disfrutar. Obviamente en el marco del matrimonio. Exacto. En santidad. Exacto. Alguien dice, pero no, que eso es muy retrógrado, eso es muy cavernícola. Bueno, nosotros le creemos al Santo Bendito, al Creador. Si la cultura o la subcultura, mejor dicho, de las naciones es no querer eso, es un asunto de ellos. Si usted quiere ser de los Baales o usted quiere ser de las otras tendencias que no son lo de la Torá y no se quiere ajustar realmente a la felicidad, es un asunto personal. Acá nosotros estamos intentando comunicar a ustedes que el placer sexual, el placer dentro del matrimonio, el erotismo, la pureza familiar, porque la persona se puede imaginar, porque ya me lo han preguntado, que la pureza familiar significa que yo no puedo tener una ropa sexy, o que yo no me puedo perfumar para mi esposa, o que yo no me puedo depilar, o que eso es pecado. Lamentablemente es todo lo contrario. No tiene que ver con eso. Cuando cruzamos los límites es cuando empezamos a tomar, ¿cierto?, la sexualidad como solamente satisfacción. Ahí ya está el problema. Como animal. Sí. Como puro instinto. Claro. Sí. Entonces, hoy día, en esta charla, porque es una charla introductoria, vamos a compartir con ustedes en esta parte, obviamente que los dos, con mi esposa, vamos a interactuar. Y primero me va a corresponder hablar sobre un poquito, porque el núcleo es hablar de la Torá
y la Tumá. ¿Por qué se llama Tahará Mishpajá? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que es la Tahará y la Tumá? Eso lo va a explicar mi esposa. Obviamente que la parte de la pareja en el Génesis, solamente un breve resumen vamos a explicar y luego hablaremos de lleno sobre el tema de la Tahará y la Tumá. ¿Ya? Así que empezamos, mi amor. ¿Sí? Démosle nomás. Con todo, sino para qué. Bien. Entonces, hermanos, por favor, atención a lo que vamos a estudiar. Nosotros, en esta introducción que estamos haciendo, porque queremos hacer muchas más con la ayuda del Creador, queremos compartir con ustedes que la creación, y precisamente en esta semana y hoy día, se empieza a leer la Parashá de Bereshit. Parashá es porción, eso significa en hebreo, la porción del Génesis. Y solamente nos vamos a centrar en dos aspectos. En el día cuarto, el Creador crea las luminarias, el sol y la luna. Y en el día sexto, Él crea, forma y hace al hombre y a la mujer. Bien, la pregunta interesante es que en el día cuarto, el Creador, bendito sea por siempre, hace la luminaria del sol y hace la luminaria de la noche, o sea que es la luna. Luna y sol vendría siendo un estereotipo o una plantilla, por así decirlo. No me gusta decir arquetipo, porque esa palabra está muy manoseada. Ya está muy manoseada, chiquillo. ¿Ah? No. Aquí somos exclusivos. Es que todos hablan del arquetipo. El arquetipo, como para darle más intelectualidad. Claro, como para citar a Carl Gustav Jung y ponerle ahí el psicoanálisis, pero no. Como para verse más intelectual. No, acá lo vamos a hacer más simple, más la plantilla. Para que se entienda. ¿Ah? La plantilla. El sol y la luna representan al hombre y a la mujer. Perfecto. Para que el Creador haya creado, formado y hecho a Adán y Eva, primero la creación tenía que tener un orden. Eso es muy importante antes de formar una familia. Yo no puedo formar una familia si yo por lo menos o tengo la intención o quiero ordenar mi propia vida. Nosotros, como estamos en esta semana estudiando del Bereshit, en el Bereshit nos revela el bendito sea por siempre que la creación es un proceso paulatino. Un día una cosa, otro día otra cosa. Lo mismo sucede si yo quiero formar una familia. Yo debo iniciarme en cómo prepararme para eso, en qué voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer, tener un plan A, un plan B, un plan C. Plan D, por si plan acaso. D, E, F, Y, todas las letras. ¿Por qué? Porque la gente hoy día solamente se enfoca en querer ser profesional, querer estudiar y viajar por el mundo y disfrutar, sacarse fotos y selfie y todo la parafernalia. Pero a la hora de encontrar que faltan los recursos económicos, los matrimonios terminan por separarse porque ya no cumplen las expectativas materiales que otras familias tienen. O cuando llegan los hijos. También. Porque el cambio es grande. Sí. Pero claro, como dice mi esposo, si no hay una preparación, si no hay un orden... ¿Cómo yo me preparo? ¿Cómo yo me preparo con un plan A, un plan B? ¿Qué pasa si yo no soy profesional? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿En qué voy a trabajar? Tengo que estar preparado para eso. Entonces, el Creador bendito sea, Él le prepara siempre a Adán y Eva los recursos antes de formar una familia. Esto también tiene que ir enfocado también a la emuná, a la fe, y no creer que si yo no tengo un estudio, si yo no tengo un cartón o si yo no tengo esta profesión, yo voy a ser infeliz, porque eso es totalmente distinto, totalmente erróneo. Hay personas que tienen cartón, que tienen título y son infelices. Entonces, no depende del recurso material, sino que cuando nosotros estudiamos el Génesis, nos damos cuenta de que el Creador hace, crea y forma en los planos superiores y en los planos inferiores, tanto en el cielo, tanto en la tierra. Por lo tanto, ya Él nos está enseñando a nosotros que
tenemos que tener la mirada en las creaciones que no vemos, que no podemos alcanzar, y en las que tenemos a la mano como una planta, como sacar una manzana de un fruto, del árbol, Claro. mejor dicho. Entonces, hay cosas que son muy elevadas que no vamos a alcanzar en conocer, por ejemplo, los misterios del universo, porque son cosas que son físico-espirituales, pero aún así el Creador quiere que las observemos, que veamos cómo funcionan y que también veamos las cosas, el cuidado como por ejemplo nuestros propios animales y también nuestros propios instintos. Por eso que Adán y Eva, antes de que el Creador los pusiera en el jardín del Edén, en el Gan Eden, lo que hace es preparar primero el camino de la creación, de colocar el orden de las aguas, de la tierra, de las plantas, de la semilla, antes de poder ponerle la bendición. Y ante eso, si usted quiere formar una familia, debe por lo menos intentar ordenar su vida. Parte del día uno. El día uno, ¿qué es lo que sucede? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Eterno separó la luz de las tinieblas. Y a la luz le llamó día y a las tinieblas le noche. llamó noche. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, separar nuestra propia oscuridad. Yo no me puedo matrimoniar o yo no puedo establecer una relación cuando yo tengo oscuridad y la pareja también tiene oscuridad. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Que es lo primero que hacemos. ¿Sí, vos? Tenemos toda la ensalada. No sabemos diferenciar la luz de las tinieblas y ya tenemos un problema, porque si no hay una separación de la luz y las tinieblas, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, entonces no va a haber creación, amigos. Y ojo ahí los que somos papás también, de poder entregar esas herramientas a nuestros hijos desde pequeños, porque uno tiende siempre a decir, no, si falta mucho para eso. Los hijos crecen muy rápido y mientras más pequeños uno les enseñe las herramientas, menos les va a costar después enfrentar Claro. la vida en general. Y una de las cosas más importantes es el tema de, como dice mi esposo, de matrimoniarse. Que a lo mejor uno dice, no, yo nunca me voy a casar, uno no sabe eso. Pero tiene que estar preparado. Y ojalá con las mayores herramientas de simplificarle un poco, a lo mejor lo que nosotros no tuvimos, de que ellos sí puedan, para ir mejorando y para que obviamente el ticún sea mucho menos difícil de poder lograrlo. Y eso también es parte del Tikkun Olam. Sí. Aparte que los niños te ven a ti, me ven a mí. El ejemplo. Cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo me muevo, cómo todas las cosas, ellos algunas cosas no ni siquiera es necesario decírselas. Las ven, Solo las observan. repiten, las observan. Entonces, Y eso es lo que nos pasa a nosotros, y eso también es uno de los, para que no piensen que me estoy yendo para otro lado, referente al tema de la luz y la oscuridad. Nuestra oscuridad también tiene mucho que ver con todas los aprendizajes que nosotros tuvimos desde que empezamos a tener la conciencia. Entonces, de ahí parte todo lo que nosotros vimos en nuestro hogar, el concepto de matrimonio que nosotros aprendimos al ver a nuestros padres, tal vez, o abuelos, familia, tíos, etcétera, o las personas con las que crecimos. Entonces, todo eso es información que uno va guardando en nosotros, y que dado el momento lo vamos aplicando, pero mucho de eso lamentablemente son malos aprendizajes. Pero como nosotros lo vimos que así era y así lo aprendimos, para nosotros está bien. Claro. Para nosotros es normal. Pero hay mucho de eso que no está bien y no es normal. Entonces, mucho de eso es parte también de nuestra oscuridad. Entonces, es todo un conjunto. Una cosa es como eso, lo que nosotros aprendimos. Otra cosa, a lo mejor, lo que nosotros, no sé, vimos en nuestro, como en el entorno, en la sociedad. Y otro poco, a lo mejor, es lo que venía en nuestra configuración.
Y el estereotipo de las telenovelas, las películas. A eso me refiero con el entorno. Disney tiene la culpa. Disney y El las príncipe teleseries, azul, la claro, princesa. las teleseries que muestran a un hombre que prácticamente viene a liberar a la mujer de esa esclavitud. Claro. Y resulta que la mujer se tiene que liberar solita y el hombre se tiene También. que liberar solito. O sea, que haya una ayuda mutua, eso es Por innegable. supuesto. Tiene que haber una ayuda, pero una persona para poder liberar a otra se tiene que liberar a sí mismo, Claro. porque el deseo de recibir para uno mismo es que me vengan a rescatar a mí No, y no rescatar a los demás. claro. Y si voy a rescatar a los demás, va a ser por beneficio mío. Entonces ¿Qué voy eso a sigue siendo conseguir? egoísmo. Sí, que sigue siendo solo querer recibir. Claro, No hay un deseo de recibir para entregar. exacto. Que en el fondo así debiese funcionar. Así debiese ser. O sea, querer recibir, pero también para poder entregar. Y así yo me voy vaciando, voy entregando, me voy vaciando, voy entregando. Entonces, a medida que me voy vaciando, también me lleno, pero voy entregando. Es como Una cascada. una cascada. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hoy en día solo yo quiero recibir, no quiero entregar. Entonces, recibo, y llega un momento en que ya... Claro. Y hay que alambarrar. Por eso que hemos tomado solamente el extracto en la pareja en el Génesis, que es la primera parte como introducción, de tomar el día 1, que es la luz de las tinieblas, tomar el día 4, que es donde el creador empieza a colocar el tiempo y empieza a crear las luminarias, sol, luna, que representa las figuras, plantillas o moldes del hombre y la mujer, y en el día sexto se concreta que el hombre representa al sol y la mujer representa a la luna. Por lo tanto, para que nosotros podamos reflejar el sol y la luna y el sol tienen sus propias reglas y tienen sus propias leyes, que juntas armonizan, no luchan contra el otro, se respetan sus propios límites. El sol no apura a la luna no apura al sol, porque la luna tiene su propio ciclo que refleja lo que es la mujer. Por lo tanto, el hombre tiene que respetar el flujo y el ciclo de la mujer, y la mujer también la del hombre. Exacto. Entonces, si nosotros llevamos esto a grandes planos, nos vamos a dar cuenta que el amor sí tiene límite. Una mujer y un hombre no puede decir, no, que hagan lo que quieran conmigo porque yo estoy enamorado de él. No, está equivocado. No es amor. Eso no es amor, y eso es amor de teleserie, que no es la realidad. La mujer y el hombre se tienen que respetar mutuamente, y si un hombre no está entregando ese amor y está chantajeando, lamentablemente eso no es amor, y la mujer no tendría por qué aguantar, y el hombre tampoco. Al revés. Tampoco. Si fuese al revés la situación. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos? Y aquí vamos a ir a la parte 2, ¿sí? Hay una forma de poder guardar lo que significa la pureza familiar. Por supuesto, el sol tiene su ciclo. La luna también. Y la luna también. La luna se aleja muchas veces del sol, a veces se eclipsan, o como quiera usted interpretarlo, pero la luna tiene cierta influencia sobre el agua, el sol sobre la tierra, sobre la fotosíntesis de los árboles, y si no se logra respetar esas energías, entonces hay un desequilibrio espiritual, y por lo tanto va a haber un desequilibrio también emocional. Y después del emocional va a venir un desequilibrio en las acciones que hacen las personas. Entonces aquí entramos a lo que es la Tahará y la Tumá, que son conceptos muy fundamentales que debemos aprender, amigos, amigas. Esto, por favor, si quieren descargar el video, si lo quieren compartir, háganlo, va a ser necesario. Tanto creyentes como no creyentes, religiosos o no religiosos, tienen que saber este concepto, ¿ya? Así que aquí les dejo a mi esposa, yo la voy a acompañar aquí al lado. Si me ven que miro para el lado, tengo mis apuntes, porque igual hay cosas que a uno se le van, entonces la idea es como que no se me vaya nada. Me olvidé de poner un punto ahí como para empezar, que es el estado de nidá, que de ahí empieza todo.
Entonces, en realidad la idea acá es explicar un poco lo que es la Tahara, Eso. que es la pureza, y la Tumma, que es la impureza. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como delante también explicamos, dentro del contexto religioso, se ha malentendido este concepto. Primero el de nidá, que es apartada, no es inmunda, ni sucia, ni, no sé, a ver, partiendo de que todos estos conceptos son espirituales, primero que todo, y de ahí yo creo que se entiende bastante el resto. No se refiere a un estado físico de inmundicia o de que la mujer está sucia, no, es netamente un estado espiritual. Entonces, primero que todo, tenemos que entender qué es el estado de nidá de una mujer. Y la palabra nidá significa apartada, ¿ya? No es como la han mal traducido, inmunda o sucia o todos los otros adjetivos que a lo mejor se le puede haber dado o se puede haber enseñado. La palabra nidá significa apartada, y cuando uno está en un estado de nidá, esto marca el proceso del ciclo menstrual de la mujer. Cuando la mujer empieza a menstruar, libera ese óvulo que no se fecundó, por lo tanto empieza a botar, a sangrar, en el fondo eso es. Y eso es el estado de nidá, ¿ya? Quiere decir entonces, vuelvo a repetir para que se pueda entender, porque esa es la idea en esta charla introductoria, de que podamos primero entender los conceptos, a lo que se refiere, qué es lo que significa, para que cuando después, con la ayuda del Eterno, sigamos con estas charlas, a nosotros decir nidá, tará, tumá, ya por lo menos lo tengamos internalizado y sepamos a lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Que, vuelvo a repetir también, no tiene que ver con un tema físico de suciedad, de higiene, de inmundicia, de que la mujer está cochina o etcétera. No, es netamente un estado espiritual, ¿ya? Entonces, primero, el estado de nidá, como les dije, es cuando la mujer es separada. ¿Separada de quién? Separada del esposo, pero no separada de que haya como una separación de matrimonio, no. La mujer queda en un estado de apartamiento del esposo, que quiere decir que durante esos días, cuando ella está menstruando, no puede haber contacto íntimo con el esposo. ¿Por qué? Porque ella ahí entra en un estado de tumá, que es impureza. Vuelvo a repetir, no quiere decir suciedad, ni no se refiere a un estado de higiene. No es algo físico, es algo espiritual. Es que lo repito harto porque quiero que quede bien claro. Que cuando, disculpa, mi amor, es cuando en la Biblia dice que inmunda. Pues eso es lo que estaba explicando. Claro, las hermanas se sentían muy mal. De hecho, no querían ni siquiera querían ir a la iglesia porque los predicadores las tenían como en claustro. Y de hecho, nosotros somos testigos de algunas comunidades judías mesiánicas que le tienen una silla. Algo terrible. Sí, de verdad, esto es verdad, esto ocurre, que le tienen una silla o sillas para mujeres que están en su ciclo. Eso es discriminación. Totalmente. Claro. Y dice, ahí no la toquen a ella porque ella está en su ciclo menstrual. Terrible. Claro, lo que pasa es que toman lo que dice la Torá de manera textual. Por eso les estaba explicando, y lo repito hartas veces, no se trata de un estado físico, de higiene o que tenga relación con eso, es un estado espiritual. Y no es tampoco un juicio de valor de que sea algo bueno o que sea algo malo, no. Es un estado espiritual que es normal dentro del ciclo de la mujer, por algo el Creador lo dejó así, si no el Eterno lo hubiese hecho de otra manera, pero por algo el Eterno lo hizo como lo hizo, porque Él hace las cosas perfectas. El tema, lamentablemente, es que como se tomó literal, hay muchas corrientes religiosas que
digámoslo con las cosas como son, no están conectados con la espiritualidad, están netamente conectados aquí al mundo físico material, por lo tanto todo lo que ellos estudian o leen lo toman de manera textual y lo aplican también de manera textual. Claro. Y eso es un error terrible, ¿ya? Entonces, para que, como les decía, Nida es apartada y marca el inicio del proceso en la mujer cuando empieza su periodo menstrual y la mujer está en un estado de tumá, que significa impureza. Pero como les decía, una impureza no se refiere a sucio, a cochino o etcétera. Es un estado espiritual. Permiso, me voy a acomodar. Ya, hay muchas palabras en hebreo, o las palabras hebreas, que no tienen una definición precisa en otros idiomas, ¿ya? Porque, como les decía, expresan ideas espirituales, se refieren a conceptos espirituales, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, para entender un poquito esto, vamos a irnos con un principio básico de la emuná, que dice que Hashem, el Creador, el Eterno, es uno y único. No hay ninguna fuerza fuera de él. También lo ha explicado, bueno, mi esposo en algunos estudios y en las charlas. No hay ninguna fuerza que esté fuera del Eterno. No hay ninguna fuerza ni ningún poder o un enemigo como que esté fuera del Creador. Todo lo abarca el Eterno. Por lo tanto, nuestra lucha en este plano, como seres humanos, es el ejercicio de el libre albedrío. Escoger el bien o escoger el mal. ¿Ya? Escoger el bien es buscar obviamente al Creador, acercarnos a Él, querer conocerlo, que es lo que estamos tratando de hacer todos nosotros, buscar la espiritualidad. Escoger el mal es todo lo contrario, alejarnos del Eterno, alejarnos de su manifestación, ¿ya? Entonces, como les decía, a estas elecciones es bien y mal. Las definimos como bien y mal. Y la ta'ara, la pureza, es una manifestación abierta y total del Eterno en nuestras vidas. Eso vendría siendo como ta'ara, pureza, una manifestación abierta y real del Eterno en nosotros. Y la tumá es todo lo contrario, el ocultamiento del Creador en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros escogemos el bien o la pureza, estamos haciendo o trabajando para que el Creador se revele de una manera total y completa en nuestras vidas. Porque en el fondo el ser humano, esa es una de las labores también que cumple en este plano, o debiese cumplir, que es revelar el Eterno en nosotros. ¿Ya? Pero claro, por eso hay personas que están en tara, en pureza, y otras que están en tuma, que es impureza, y es el alejamiento o el ocultamiento de la manifestación del Creador. No sé si se entiende, espero que se entienda. Sí. Por lo tanto, como en resumen, tuma, o sea, impureza, es una ausencia de ta'ara. ¿Ya? O sea, cuando yo estoy en estado de tuma o de impureza, hay una ausencia de esa revelación del Creador en mi vida. No sé si se entiende. Sí, se entiende. La palabra tumá también viene de la palabra atum. Atum, que el otro día, atum. de hecho, no me podía acordar de esa palabra. Claro. Palabra no es el atún. No es el atún del pescado. No, es atum, que quiere decir bloqueado. Bloqueo. Exacto. Eso también. Cuando yo estoy en estado de tumá o de impureza, hay un bloqueo también. Claro, por lo que acabo de explicar, porque no hay una revelación del Creador total en mi vida. Por eso, pero tampoco quiere decir que yo estoy sucio, que estoy cochino o inmundo. No, es un estado espiritual. Y no, a ver, cuando en el caso de la mujer cuando está en su periodo menstrual, no es por eso digo, no es un juicio de valor, no es una pecadora. Claro, porque eso es lo que se piensa, porque que la mujer cuando está en estado de tumá o en su ciclo,
hoy la mujer es una pecadora Aléjela, apártela. por el pecado de Eva, que tienen que pagar. No, no tiene que ver No con es eso. eso, no, No tiene que ver con hay eso. un vacío, y ahora voy a explicar también un poquito por qué, pero hay un vacío. De hecho, en la Torá dice, eh, bueno, eso lo vamos a tratar de explicar, o sea, lo vamos a explicar más en las otras charlas y vamos a como profundizar en eso, pero hoy día queremos como enfocarnos en estos dos puntos para que como que quede bien claro, para que cuando los sigamos estudiando ya sepamos lo que es el concepto y eh, entendamos lo que estamos explicando. Entonces, eh, el Eterno cuida mucho a la mujer, Sí, sobre todo en este ciclo. ¿Por qué? Porque Él nos regaló, por misericordia, nos regaló la capacidad de poder generar vida dentro de nosotras mismas. Y claro, y eso es un estado de tara, de remanifestación de Él dentro de nosotros muy grande. Pero también, claro, al momento de por ejemplo, todos entendemos que cuando nosotros estamos en nuestro periodo y liberamos un óvulo que no se fecundó, en el fondo es una potencial vida que no se, como que no prosperó, por decirlo así. Entonces es en el fondo una especie de muerte, no propiamente tal, pero es una especie de muerte. Entonces es como una potencial vida que no llegó a su, no se fecundó. claro. En el fondo es eso. Por lo tanto, obviamente que la tuma o la impureza o esa manifestación del Eterno que no avanzó es mucho más grande. Entonces hay un vacío en nosotras en esos momentos, en ese periodo menstrual, que también va ligado con un tema físico, ¿ya? Porque, bueno, todas las mujeres que ya hemos tenido nuestro periodo, si es que aquí en este video hay alguna muchachita más joven quizás, que a lo mejor todavía no ha experimentado su primer periodo menstrual, no sabemos quién va a ver esto. Se me fue un poquito el hilo. A ver. Ya. A lo que quería llegar con todo esto es que antiguamente, y que esto se lo he explicado a algunas hermanas, existían unas ciudades de refugio que generalmente se conocen como para las personas que en esa época tenían lepra, pero también habían ciudades de refugio para las mujeres cuando estaban en su periodo, vamos a llamarlo el periodo de nidá. Cuando yo digo nidá, apartada, periodo menstrual, para que lo podamos ir entendiendo. Eso lo podemos escribir en la próxima charla. Sí. En el fondo esto, como bien decía al principio, es una introducción. Entonces voy a tratar de no expandirme tanto, que me emociono. No sé por qué a mí me pasa lo mismo. Entonces, para que se entienda también el contexto de apartada, claro, se apartaba también del esposo, pero las mujeres en esa época eran apartadas del lugar donde vivían, pero no por un tema de que estuvieran sucias, de que fueran pecadoras, de que estuvieran mal o de que fueran casi como una plaga. Claro. Todo lo contrario, el Creador, bendito sea, tan bello, que nos cuidaba tanto, porque en esos días las que hemos tenido, las que tenemos mensualmente nuestro periodo, sabemos cómo es la cosa. O sea, no se van un poco la energía física, hay cambios emocionales en nosotras. Muchas veces no tenemos ánimo o ganas de hacer nada. Ojalá pudiéramos estar todo el día a lo mejor de repente acostada, comiendo a lo mejor cositas ricas. Ojalá que nadie nos hable, porque en esos días de repente pasa que los odiamos a todos. Que nadie nos hable porque odio a todo el mundo. Son muchos cambios. Y tiene que ver con el tema espiritual también, porque hay un vacío de la manifestación del Creador. Por lo tanto, el cambio en nosotras, aparte de ser físico, también es espiritual. Entonces es algo muy heavy. Por lo tanto, el Creador se preocupaba hasta de esos detalles y las apartaba para eso. Para que nadie las molestara. Para que nadie las molestara, para que pudieran
descansar, para que pudieran vivir ese proceso de la mejor manera posible. De cierta manera, las ciudades de refugio eran como hoteles, como los pubs, para que nadie las moleste. Exacto. No como la visión que hoy día se tiene, que como dice mi esposa, está en su ciclo menstrual, en su ciclo mensual. No, esta hermana no la toquen, por favor, Siéntenla ahí porque dice la Torá que siéntenla inmunda, todo en un que... rincón. No. No era por eso, todo lo contrario. Entonces yo decía, ojalá en estos tiempos hubieran esas ciudades de refugio. Yo feliz me voy en esos días, y que ojalá me dejaran tranquila para yo poder descansar, leer, hacer lo mejor cosas que a uno poder conectarse con la espiritualidad dentro de la medida que uno puede también. Pero el Creador nos cuida tanto que incluso esos días nos daba para nosotras poder dedicarnos tiempo a nosotras, porque para qué estamos con cosas hoy en día y en el contexto en el que nosotros estamos, no hay mucho tiempo. Entonces, porque uno o trabaja, o se tiene que ocupar de la casa, o se tiene que ocupar de los hijos, y la verdad es que en esos momentos, cuando uno a lo mejor quisiera descansar o quisiera a lo mejor hacer otras cosas, muchas veces no se pueden, porque uno igual tiene que ir a trabajar, se tiene que levantar temprano, a pesar de que a lo mejor el cuerpo no tiene la misma energía, es doloroso un poco o mucho en ocasiones. Entonces es todo un conjunto de cosas que pasan dentro del cuerpo y también del alma de la mujer, porque vuelvo a repetir, el estado de Tara y el estado de Tuma no es solamente algo físico, es un estado espiritual. Y como en esos días la manifestación del Creador en nosotros está como de manera oculta, obviamente estamos mucho más débiles en todo sentido. Claro. Por eso también que yo siempre recuerdo que la iglesia, claro, lamentablemente lo explicaban de una manera muy buena, pero ahora yo lo entiendo. Por ejemplo, que en esos días la mujer, no sé, si había por ejemplo ungimiento de enfermo, la mujer no podía ungir enfermo, que estaba en su periodo menstrual. Claro. Pero no era, claro, lo enfocaban lamentablemente a la parte mala, así como que no, porque está inmunda. Porque podía contaminar. Claro, y no, es todo lo contrario. La mujer en ese momento está en un estado de vacío espiritual, vacío como de la manifestación o presencia del Creador total. Claro. Entonces, era una manera de cuidarla. Porque los entes y los espíritus que a lo mejor tenía esa persona se le traspasan a directamente a la mujer. No es que ella iba como a ensuciar o a impurificar a la persona que estamos ungiendo. Por eso digo, es todo lo contrario. Entonces, ya partiendo desde ese punto, yo creo que nos cambia mucho el panorama. Sí. de ver, de cómo ver y enfocar esto, que es el tema de la menstruación, y no es algo malo. O sea, el tema de que uno menstrue o que uno tenga su periodo menstrual no es algo malo, no es algo sucio, no es algo cochino, despectivamente claro, no es discriminatorio, no, es todo lo contrario, o sea, bendito sea el Creador que nos dio la posibilidad a nosotras de poder generar vida dentro de nuestros cuerpos. Pero claro, como eso es algo tan tan puro, obviamente cuando eso no ocurre y se libera ese óvulo que no se fecundó, la tumá también es grande, pero no significa que es algo malo, es solamente que ese óvulo no se fecundó, por lo tanto hay una impureza en uno. Pero no, vuelvo a repetir, no es que sea algo malo. La tumá no solamente aplica a las mujeres, ojo, sí, atención con esto, sí, también aplica a los hombres, sí, ¿ya? Que tiene que ver con el fluido de semen, o lo que se conoce como el onanismo, ya que lo hablaremos a futuro, ¿ya? El tema del onanismo. Hay muchas cosas que hoy día nos atrevemos a compartir con la ayuda del Creador, porque de cierta manera también el Santo Bendito está de cierta forma apurando el que nosotros podamos ser sus recipientes. Y a veces este tema era la piedra en el zapato, la herida en la esquina, en el costado,
en que las personas muchas veces buscan la espiritualidad y se tratan de llenar de la espiritualidad, pero de pronto hay un vaciamiento, Un un drenaje. drenaje de energía, un halal, Eh, y de pronto dice, pero yo por más que busco a Dios, de repente me vacío. Y es precisamente por el tema de la Tara Mishpaha, porque no hemos comprendido muy bien, o no sabemos, o simplemente no queremos saber, mm, porque imagínate tú le dices a un matrimonio, mira, al hombre, yo soy pesado con los hermanos. Sí, de verdad, soy pesado con los hermanos porque los hombres tenemos otro trato, las mujeres tienen otro trato. Los hombres dicen, ya, pues, ¿y cuándo? Y ellos andan contándole los días a las mujeres y algunos ni siquiera respetan eso. Entonces, son transgresiones gravísimas, hermano. Eso puede traer que el hombre pueda impurificar a la mujer. Y si la mujer tampoco se cuida en ella guardarse, y ella dice por agradar a mi esposo, lo hace, me refiero a lo sexual, ujú. no solamente ella se va a impurificar, sino que lo va a impurificar ella misma doble o triple, y el hombre también su parte, y ambos serán responsables de cómo va a estar esa energía en la casa. Ausencia de Exacto. la revelación total del Eterno. Sí, Toma. la tumba. Así que no es solamente que el hombre diga, ah, no, mira, yo no voy a escuchar esta parte porque esta parte corresponde a las mujeres nomás. No, No, amigo, esto también, corresponde a ti, obvio. como varón. Porque tú debes saber esto. Y Y la tumba, respetar, exacto. respetar esos días y obviamente tratar, y aquí disculpa que No se te preocupe, interrumpa, amor, si y aquí no estamos conversando. estoy como, que no sea, que no suene como algo feminista ni nada, pero también el hombre, em, tratar de entender un poco que esos días no son tan simples, no son tan, em, son días Fácil. complejos para la mujer porque hay un cambio físico, pero más importante también hay un estado espiritual que cambia. Mm, Por lo tanto, uno está un poquito más... Hay un vacío. sí. Entonces, tampoco es como... Tampoco las mujeres nos vayamos a subir por el chorro, como se dice. Ah, claro. No, aparte que eso, Sí, la presencia sí, divina y la Shejinah sí, tiene un trato con ustedes también. súper distinto. Mm, Y el Eterno con nosotros, los varones, agárrate Catalina, porque el Creador nos raja a nosotros. Pero la Shejinah con ustedes tiene un trato también, mm. tanto de lo bueno y también cuando tiene que poner sus Sí, leyes, el rigor, sí, pues, obvio. el rigor. Pero como para que lo podamos entender, que no es solamente lo físico, es un tema netamente espiritual. Por lo tanto, si nosotros amamos al Creador realmente, como lo decimos, esto en estas situaciones que pasan todos los meses es cuando realmente le demostramos a él si de verdad es el amor que nosotros decimos que le Claro. sentimos. Por ambos lados, el hombre al obviamente respetar esos días y ese proceso, y la mujer al también guardarse, Mm. al también guardarse de eso y obviamente tampoco aprovecharse, sí, no es la idea. Entonces, lo que estaba diciendo mi esposo en el caso de que cuando, por ejemplo, no se respeta o empieza el hombre así como ya, pues cuándo y ya, pues cuántos días Que yo no me más, aguanto, o que yo no me que... aguanto, claro. En este periodo, nosotras nos centramos, las mujeres, nos centramos en preparar el cuerpo para un nuevo ciclo. Por lo tanto, es como una especie de renuevo, como de proceso curativo, porque hay una potencial vida que no llegó, que no avanzó en el fondo. Entonces, de cierto modo, aunque sí, de cierto modo es como una especie de duelo, a lo mejor no en todas, pero hablemoslo a nivel espiritual, ¿ya? Entonces, en ese proceso, en esos días, nosotras estamos enfocadas en el tema del proceso que está teniendo nuestro cuerpo. Por lo tanto, estamos un poquito más enfocadas a la parte como física, material. Y no hay un interés como emocional o espiritual de unirnos, en este caso, a nuestro esposo. Por lo tanto, para una unión
dentro del contexto espiritual, dentro del contexto de pureza, con el esposo, me refiero a la intimidad sexual, obviamente una de las cosas principales tiene que ser el tema de la espiritualidad, el tema de la emocionalidad. Y como en estos días nosotros estamos más centradas en este proceso curativo, en este ciclo físico también de nuestro cuerpo, no hay como un enfoque mayormente espiritual o emocional. Por lo tanto, si llegáramos a intimar estando en esos días, sería netamente instintivo, animal, así, Sí. así de simple, o sea, así se considera. Y esto en la Torá menciona que al intimar sexualmente con nuestro esposo, cuando nosotros estamos en nuestro periodo de nidá, en nuestro periodo de menstruación, se considera tan ilícito, se considera tan grave como todas las relaciones ilícitas que relata la Torá. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, incluso estábamos conversando antes con mi esposo, el incesto. O sea, todas las relaciones sexuales ilícitas, aunque estemos casados, si nosotros lo hacemos dentro de los días de nuestro periodo menstrual, se considera igual. Así de grave es. Y así como, por ejemplo, toda la energía o la consecuencia que puede traer una relación ilícita, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, en este caso el no guardar esto, el no guardarse en estos días, y el esposo al no respetar y la mujer tampoco guardarse, se considera tan ilícito y tan grave como lo que les acabo de decir. Así de grave y así de importante es el tema de la Taharat Mishpacha. No es algo así como que, ya, no, sí, ahí voy a ver si lo guardo, ahí voy a ver si lo hago o no lo hago. Es como, no, eso es de la ley. Claro. Eso es de los judíos. Nosotros no es así. Es de la Torá, es lo que dijimos al principio. Son los mandamientos del Eterno, no de un país y no ni de una religión o de una cultura. Exactamente. Entonces, en resumen, eso es como lo que es Tará, pureza, y lo que es Tumá, impureza. No, como que voy a tratar de no profundizar más para no confundir, porque me interesa que se entiendan primero estos conceptos, cosa que cuando con la ayuda del Creador sigamos avanzando en estas charlas, ya los tengamos internalizados y ya sepamos de lo que nos estamos refiriendo y qué es lo que estamos hablando, para que no nos confundamos. Claro, es una charla de introducción. Sí. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Somos muy buenos para hablar. No, dennos cuerda. No, y dennos un pisco sour. Hasta mañana. Vigilia, seguimos hablando. Hasta las 15 de la mañana. Así que les agradecemos, hermanos y amigos, amigas, que este material sea de gran ayuda y trae mucho alivio. La verdad es que cuando un hombre y una mujer empiezan a aprender este arte, el arte de amar, el verdadero, y uno intenta agradar al Creador con su cuerpo, aquí no estamos hablando de intelecto y con su alma, claro, aquí estamos hablando con el cuerpo, con las cosas que a nosotros nos gustan, con las cosas que nosotros deseamos, le ofrendamos al Creador nuestro cuerpo en esta área, que es sagrada. Creador inmediatamente te va a responder cosas. Sí. ¿Por qué? Porque tú lo haces para él. O sea, es que de hecho ni siquiera uno es como que ni siquiera uno de repente le pide, sino que es como que solito. Llegan solas a la casa. Sí, y de verdad se lo decimos por experiencia. El Eterno regala, es como que regalara más amor, es como que regalara más unión, más romanticismo, más como más todo. Es como que volviera a florecer. Es que de hecho es, a ver, nos vamos tal como es el ciclo de la mujer, que es un ciclo mensual y es como un renovar en el fondo. Claro, hay una potencial vida que no avanza cuando no hay fecundación, pero es un renovar igual, así como ese renovar en nuestros cuerpos, en nuestro periodo, también
cuando se guarda, obviamente, cuando se guarda este mandamiento, también hay un renovar dentro del matrimonio, porque en el fondo es un trabajo tanto del hombre, que es cuidar y respetar a la mujer, y por otro lado está todo el trabajo físico y también espiritual que hay en uno. Cuando uno lo guarda por amor al Creador, primero que todo, el Eterno también va generando un renovar dentro del matrimonio. Y a lo mejor también quizás ese óvulo que se libera de la mujer, también hay dentro del matrimonio a lo mejor un óvulo, que es como lo que como que no iba bien. Entonces eso se va, eso se drena, por decirlo de alguna manera, y llega uno nuevo, y es un renovar. Y el Creador va regalando, como dice mi esposo, más romanticismo, más amor, más energía, más pasión. Como dijo un rabino, ¿qué vaya a decir? Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, sí, es verdad. Sí. Entonces, no se asusten, porque introducción, mejor no vamos a hablar más, sí, pero no, tenemos que hablar muchas cosas. Pero sí, son varias cosas. Ahí con la ayuda del Creador, los que quieran obviamente seguir estudiando esto, se van a dar cuenta. No se espanten ni se asusten cuando les digamos, por ejemplo, ya vamos a dar una pildorita, como se dice, que por ejemplo la mujer, el tema de la Tahara Mishpaha, de cuidarse y de guardarse, no son solamente los días de su menstruación, sino que son esos días más 7 días más. Entonces aquí algunos van a decir, ¿pero cómo tantos días? Se van a dar cuenta que pasan volando y que esos días de espera van generando un deseo, una pasión mucho más grande, y cuando uno llega al día, como dice mi esposo, fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Así que que eso, para no seguir alargando nomás, si no vamos a estar hasta mañana. Y aparte hablando. Que esta es como una charla de introducción y pinceladas. Ayúdenos a orar. Sí. Hay mucho tema que hay que hablar sobre, por ejemplo, sobre el óvulo, sobre el semen, el espermatozoide, los fluidos, los métodos anticonceptivos. Me puedo cuidar, es pecado, claro, que yo a lo mejor no quiera todavía tener hijos, el Creador me va a castigar. Claro. Hay muchas corrientes religiosas que lo condenan, que dicen que uno está cerrando el canal al Eterno para que baje un alma, pero no es. Por eso les digo, hay muchas cosas que lo toman textual, sí, y el Creador también respeta obviamente la decisión de la pareja por ciertos motivos. Exacto. ¿Y cuáles motivos? O sea, si alguien dice, no, yo no quiero tener hijos porque yo quiero conocer el mundo, no es una justificación. Claro. Si yo quiero, es porque yo no quiero tener hijos todavía, porque quiero conocer más a mi esposa, quiero que pololeemos más, que nos unamos más, nos aprovechemos más. Que nos rectifiquemos. Claro. Obviamente. Hay un tema... El orden, el que tú estabas hablando al principio. Sí, por supuesto. El Bereshit. O sea, hay hartas cosas que no se saben. El asunto, por ejemplo, la pornografía. ¿Es lícito, por ejemplo, que parejas vean pornografía para estimularse sexualmente? Es una gran pregunta. Algunos dicen sí. Es normal. Es normal, lo normalizan, pero no es normal. No. Entonces, y alguien dice, pero ¿cómo entonces mantenemos la llama, el fuego? ¿Qué es lo que recomiendan los sexólogos? Que te caís de espalda cuando te dicen ellos. Ay, sí. Por ejemplo, los consejos de ellos, sin desmerecer a un sexólogo ni nada por el estilo, pero ellos lo ven sexólogo físico, como biología simplemente. Como le dijimos delante, animal. Y de repente algunos sexólogos pueden ser más filosóficos, más emocionales, qué sé yo, pero siguen siendo gente que tiene sus valores netamente ligados al pensamiento físico, del mundo. Entonces, intelectual. Exacto. Si nosotros vemos la sabiduría de Israel, y me refiero a la sabiduría mística, hebrea, que nos habla cómo se puede encender la llama, cómo uno se puede volver a reenamorar de su esposa o de su esposo todos los meses con una energía nueva,
Taharat Mishpaha. Tahara Mishpaha Esa es la receta. y Shalom Bayit. Y Shalom Bayit. O Es sea, que si hay Taharat Mishpaha, como corresponde obviamente, va a haber Shalom Bayit. automáticamente va a haber Shalom Bayit. Es uno de los regalos, que es lo que les decía. Es uno de los regalos que vienen como consecuencia. Sí. O sea, no solamente con la Taharat Mishpaha, también hay otros trabajos que uno tiene que hacer, Claro, obviamente, sí. para poder tener Shalom Bayit. Pero uno de los más importantes y fundamentales es la Taharat Mishpaha. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? No, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hombre se va aprendiendo a regular y a controlar, y obviamente que la mujer eso lo va a valorar y va a hacer que se enamore mucho más porque a su lado tiene un hombre que es capaz de controlar su instinto por amor y por respeto a su esposa. Obviamente que si lo hace, no es, a ver, no es que a lo mejor, ya mientras a lo mejor mi mujer no puede, yo estoy con otra, po. Eso no es guardarse, po. No. Como dijo el pastor Rocha, ustedes saben de eso, es un canal donde dice las cosas viejas pasaron o vuelve a tu primer amor. No se está refiriendo a volver con la ex. Con la ex, no. Entonces es un control de verdad. Es un control. Es un que me da risa. Es un control que uno lo hace por amor. Por amor a la sí, pues. No es como que decirle, yo no sé, yo te voy a esperar, pero por otro lado ando ahí, haciendo otras cosas, claro. Haciendo otras cosas. Entonces, que no corresponden. Hoy día la gente dice, no me interesa la Tahara Mishpaha porque yo no soy casada. Sí, pero le va a tocar dar consejo. Uh-huh. Va a tener y a lo mejor hijo, ahora no es casada, pero uno no sabe lo que el creador tiene para uno. Pero sí se va a encontrar con alguien que le va a pedir ayuda. Uh-huh. Le va a decir, ayúdame, dame un consejo, ¿qué tengo que hacer en estos momentos, en esta relación? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, Tahara Mishpaha y Shalom Bayit son las claves para poder dar consejería y poder ayudar a los hermanos. Sí, no solo del matrimonio, sino que el como padre, como sí, todo. En la familia. Sí. Eso es, sí, esto es para todos igual, sirve para todos, no solamente las parejas. Sí. Tiene que ver con un todo. Sí. Ya, eso nomás no sigamos hablando. Nos despedimos. Sí, nos despedimos ya. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por su tiempo. Por su tiempo. Por soportarnos. Así somos. No nos inviten, y menos con un pisco sour. No, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Vamos a hablar toda la noche. Muchas bendiciones, hermanos. Cariños a todos y a todas. Esperamos que esto les pueda ser de ayuda, orientar. Que las ideas hayan quedado claras. Si no, si es que a lo mejor algo no se entendió o no quedó muy claro, obviamente que... Sí, la caja de comentarios, ahí también en la descripción del video. Ningún están problema. Los correos, están también... Como dicen todos los youtubers, denle me gusta, aprieten la campanita y comparte este video. Muchas bendiciones, hermanos, cariños. Bendiciones. Gracias.